a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a El Rincón de Atzo, lugar de podcast y videopodcasting del Grupo Sociedad y Estado, profesora Ángela María Fernández, asociado con el Grupo de Estudios Latinoamericanos y que participan en el Centro de Estudios Históricos y el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, de doble dependencia con el CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata. En la dirección, Diana Duarte. En la producción, Francisco Javier Colonna y Max Van Haubart. Y como asistente de producción y community manager, Ian Quiroz. Diseño gráfico y postproducción, Florencia Benítez, diseñadora gráfica. Locución, Evelyn Cepeda. Nos encontramos en los estudios Buenavista Social Club, en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Los distintos capítulos de El Rincón de Atzo los podrás encontrar en www.aportesdelahistoria.com.ar o en el canal de YouTube de Aportes de la Historia, como también en Spotify y iVoox. Filmamos y grabamos con una cámara Sony HXR MC88 y una grabadora Zoom H6. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo. Hola, buen día, empezamos. Dale. Buenos Siempre días, Carlos. me agarran distraído. Siempre sí. distraído. Sí. Bien. Hola a todos y todas. Un nuevo capítulo del Rincón de Atzo, el número 60 que produce el Grupo Sociedad y Estado, profesora Ángela María Fernández. Es sábado 22 de octubre del 2022. Si me permitís, Diana, antes de que presentes los textos que vas a trabajar, quiero comentarte que el correo de aportes estuvo muy activo a partir de la introducción que realicé para el capítulo 58. Una parte la voy a exponer ahora y otra en la presentación siguiente. En donde señalé algunas simples líneas sobre la historia pública como un nuevo campo de indagación, en donde se estudian los medios que hoy algunos historiadores están usando para llegar a otros públicos. Y si nosotros considerábamos que estábamos en ese espacio. La primera afirmación que hice es que cada capítulo del Rincón de Atzo está pensado para públicos diferentes y esto pudo generar confusión. Varias aclaraciones. Los últimos trabajos que realizamos están destinados a los alumnos que cursan en este segundo cuatrimestre la materia Historia General de América Preindependiente y como también para graduados de nuestra carrera o disciplinas afines. Entonces, en este caso, no tratamos de llegar a otros públicos y nuestros oyentes saben de antemano el propósito. ¿Y cuál es el propósito, Diana? Si bien la preproducción y la postproducción es la misma para todos los capítulos del Rincón de Atzo, la producción no lo es. ¿Por qué, Diana? Porque estos capítulos están pensados para un proceso de enseñanza-aprendizaje para los futuros colegas que están cursando la materia y graduados, en el cual el peso está dado en cómo Diana prepara para abordar de manera presencial su clase teórico-práctico. Entonces, esta propuesta es una hibridación entre la educación presencial mediada con artefactos tecnológicos, la educación a distancia y la educación virtual. Entonces, no es historia pública tanto la búsqueda de otros públicos y tampoco divulgación histórica, aunque muchos historiadores que analizan distintas producciones estén tentados de incluir estos trabajos pensados en torno al campo de la educación. Y para mí esto es importante porque muchos colegas de colegios medios están destinados su tiempo en la preparación de sus clases en la modalidad presencial o en la secuencia de educación a distancia o virtual. Es cierto, es más trabajo y no remunerado, como muchas de las tareas que realizamos antes y después de nuestras clases presenciales. Pero el objeto de producción es el público escolar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero aprovecho la oportunidad que ya hay futuros colegas y colegas graduados que por ahí no saltean mis palabras y me pregunto, ¿es posible que haya planes de estudio de nuestra disciplina que a futuro no incluyan cursadas presenciales, a distancia o de manera virtual en su oferta de cursada académica? ¿Cuáles son los argumentos por qué sí o por qué no?
Segundo, ¿vamos a seguir formando colegas solamente en el campo presencial, limitando su campo laboral? Y esta pregunta, Diana, no es estéril. Aportes de la Historia nació hace 7 años como una aplicación educativa. El objetivo era producir contenidos que transfirieran conocimientos académicos al mundo escolar de las escuelas medias, para el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestra disciplina. En ese momento nos preguntábamos si éramos parte de las humanidades digitales o en todo caso se abría un lugarcito para nosotros. Pero lo cierto es que el lugar estaba en el campo de la educación virtual y de la educación a distancia y la educación presencial. Bueno, Diana, te escuchamos. Bueno, buenos días o buenas tardes a todos y a todas, como digo siempre, o buenas noches, dependiendo en qué momento sigan la clase. Hoy vamos a abordar un tema no menor dentro del campo de historia económica y que tiene que ver con el Brasil colonial, pero vinculado específicamente al ciclo del oro. De la extracción de oro. Que de alguna manera es uno de los ciclos o de las secuencias económicas que tiene la historia económica del Brasil colonial. Si empezamos, ¿no es cierto? Palo Brasil, ciclo de azúcar, oro, diamantino, café, etcétera, y seguimos. Pero ya escapa al contexto al contexto temporal de nuestra materia. Para eso lo vamos a abordar a través de 2 textos. Uno es el de Anthony John Russell Wood, El Brasil colonial, el ciclo del oro, 1690-1750 aproximadamente, que está en la compilación, en la obra colectiva editada por Leslie Bethel, la historia de América Latina, ¿no? El tomo que está vinculado a economía, que si mal no recuerdo es el tomo 4. Correcto. Y luego vamos a trabajar el texto de Alves Carrara, Minería, Moneda y Mercado Interno en el Brasil, siglo XVIII. Tiene por ahí un poquito más de tendencia hacia lo fiscal, pero son 2 trabajos que se integran muy bien y que fue publicada en la revista de Complutense de Historia Americana de Madrid. Sí. Bueno, dichas estas cuestiones, vamos a ir, le voy a pedir a Pancho la foto número 1, que es el profesor Anthony John Russell Wood, que ya ha fallecido, británico de origen, pero fue profesor de la Johns Hopkins University en los Estados Unidos, una autoridad en el tema de Brasil colonial, en todos sus extremos. Y por supuesto, como es la obra de Leslie Bethel, que en realidad es una puesta a punto a partir del año 92, en donde escribe un especialista, o sea, cada especialista escribió un artículo de su materia. Así sucede en el tomo de economía, de sociedad, cultura, etc. ¿Qué nos va a plantear Russell Wood? Bueno, el análisis es bien integral en el sentido de que va a ver la cuestión de la administración, la burocracia, lo permitido, lo no permitido, la mano de obra, cómo se generan la articulación, ¿no? Entre el oro, entre la región del oro con las otras regiones, que no es un tema menor, y lo que significó para Brasil. Es más, cuando tratamos en el podcast de Carlos, trabajando el texto de Carlos Marichal, que decíamos, bueno, durante 300 años el peso plata hispanoamericano fue universal y circuló. Bueno, hay que tener en cuenta que durante este periodo del ciclo del oro, Brasil va a aportar el 60% del oro que va a circular en el mundo. De hecho, fue lo que llevó a la adopción del patrón oro por parte de Portugal y de Gran Bretaña, que es, vamos a decirle, su acompañante, su eterno acompañante comercial. Entonces, vamos a ver que para 1720, dice Russell Wood, Minas Gerais, que es el área en cuestión, va a ser un área muy explorada. Y para 1750,
van a continuar las exploraciones, pero evidentemente Sí. no van a tener el nivel de éxito que van a tener al principio. Sí. ¿Cómo se iniciaba esto? Esto se iniciaba a través de lo que se denominaban las peticiones. Las peticiones eran ayudas financieras para poder buscar y explotar el oro. Correcto. Por supuesto, un sistema que no estaba exento de ciertos fraudes. O sea, la historia de América Sí, sí. Latina siempre tiene, en algún costado la ilicitud estaba orillando. Por suerte para nosotros. Claro. Estas peticiones lo que generó es que se empezaron a hacer exploraciones y estudios sobre rutas más hacia el interior. O sea, no Correcto, solamente sí, focalizado en Gerais, sino que se van abriendo otras perspectivas. Esto es muy importante por las banderas y los Claro. monzones que van a presionar sobre la banda oriental del río Uruguay, Uruguay. desde lo que hoy es Misiones hasta la desembocadura del río de la Plata. En estas exploraciones no solamente se va a encontrar oro, sino también cobre, hierro, mercurio, esmeril y diamante. Diamante es otro momento económico para Brasil. En un primer término, el oro fue de acceso fácil. ¿Qué significa esto? Que se encontraba en los ríos, de una manera muy sencilla. Luego sí, ya no fue tan fácil y hubo que desarrollar nuevas técnicas, y por supuesto hubo que llevar a cabo la construcción de instalaciones específicas. El oro posicionó a Portugal frente a Europa. Pero la exploración del oro no significó que Portugal desalentara las otras actividades económicas de la colonia. Por el contrario, las preservaba. Porque hay veces podemos ver que hay actividades que ponen en desmedro otras. No, Portugal trató de ir llevándolas y fomentándolas en paralelo. No solamente la minería, sino también la agricultura y la ganadería. Una de las cuestiones, por no hacer exploraciones muy cercanas al litoral atlántico, era el temor a unas invasiones por parte de otras potencias europeas. Sí, sí. Este es un temor que, se sospechaban entre todos. Claro. O sea, españoles respecto de los portugueses, del inglés franceses, los portugueses hacían lo mismo y así Con respecto a los holandeses, los los holandeses, franceses y o sea, los ingleses. Sí. Era la sospecha del vecino. Por lo tanto, las exploraciones fueron fomentadas para que se hicieran hacia el interior y las migraciones fueron también hacia el interior. Esto lo que va a generar es el despoblamiento de las costas, y ahí está el temor. O sea, un despoblamiento, no digo un abandono, pero es una debilidad frente a la posibilidad de las invasiones. Tanto los mineros como los agricultores necesitaban esclavos, pero ¿cuál era la diferencia? Que los mineros podían pagar con oro, podían comprar los mejores esclavos y los compraban al contado. Eso comienza a ponerle una dificultad a los agricultores. Después vamos a ver que la corona en función va a emitir una real ordenanza. En algunas zonas directamente la corona prohibió la prospección minera por temor a que se abandonara la agricultura. Y abandonar la agricultura implicaba poner en riesgo la subsistencia de la población portuguesa o europea que se encontraba en el territorio colonial. La minería generó un aumento en los precios. La llegada de esclavos nuevos se repartieron para todas las actividades y no solo para la minería. La corona buscó controlar las migraciones, pero sobre todo controlar la salida del oro, ya que por supuesto se empezaron a construir caminos clandestinos para que saliera el oro clandestino. ¿Qué otra cuestión? Se va a liberar el comercio de esclavos, pero la corona va a poner una condición, que los mineros no podían ir a comprarle los mineros no podían sacar de la agricultura a los esclavos. O sea, lo que estaba impidiendo era que el minero fuera el agricultor, le pagara un precio el que pidiera el agricultor y ese esclavo pasaba de una facenda azucarera o ganadera
pasar al área de la minería. O sea, esa es la Real Ordenanza. ¿Qué sucedió después? Es otra cuestión. Pero la Real Ordenanza existió. Se comienza a controlar más aún la llegada de extranjeros. Se estima que de Portugal, a partir de este momento, comenzaron a migrar entre 1.500 y 1.600 personas por año. Hay que tener en cuenta una cuestión. Portugal siempre tuvo, vamos a decirle entre comillas, una debilidad demográfica como para fomentar una emigración masiva hacia sus colonias. Distinta a la situación, por ejemplo, de la corona española, o si queremos irnos a América del Norte, donde de alguna manera hay un fomento y una búsqueda de descomprimir la situación en las metrópolis. Portugal es distinto. Entonces, va a comenzar lo que se va a conocer como la fiebre del oro. Ahí le voy a pedir a Pancho el 2, que es un mapa. Ahí tenemos ubicado la región de Minas Gerais, y para que nos ubiquemos geográficamente, lo que es actualmente Brasil. Entonces, hacia un costadito tenemos en el extremo, vamos a decirle, derecho de la pantalla, eso es Río de Janeiro, y al lado de la zona sombreada, lo que está al lado en grandecito es, en el mapa de Brasil, es San Pablo. O sea que estamos a mitad, repartidos a mitad de camino. Para que tengamos una idea, desde San Pablo a Minas Gerais había 600 kilómetros, a Goiás 800 kilómetros y al Mato Grosso 900. Si esas mismas distancias las medimos desde Río de Janeiro a Minas Gerais tenemos 600, lo que nos demuestra que Minas Gerais queda equidistante de Río de Janeiro y de San Pablo. De Goiás 1.100 kilómetros y del Mato Grosso 2.000 kilómetros. Es decir, 2.000 kilómetros es mucha distancia hoy en día. Imagínense lo que es en el fines del siglo XVII. Entonces, punto número 1. La región presenta dificultades de acceso. ¿Por qué? Por las lluvias y el calor. O sea, los suministros van por carreta. Imaginemos eso atascado en el barro en la época de lluvias. Había dos rutas que se generaban, una desde San Pablo y una segunda que era a través del río San Francisco, que es muy importante en esa distribución. El problema eran los asaltos de indios. Entonces acá había que establecer qué convenía, si el tráfico terrestre o el tráfico fluvial. En uno parecía estar más resguardado, o sea, el fluvial parecía estar más resguardado respecto del terrestre por los asaltos. La peor época, por supuesto, era la época de monzones para realizar estos viajes. Al principio, también en estas exploraciones hubo presencia de extranjeros, holandeses, irlandeses y franceses. Esta gente nunca está ausente en ninguna situación crematística, vamos a decirle. Luego también se incorporaron soldados, frailes, agricultores, comerciantes, esclavos. Por supuesto, en un periodo contiguo a los paulistas o los paulistanos van a dominar la actividad diamantina. Se generaron campamentos mineros en donde había presencia de la Real Hacienda para poder cobrar el quinto real. O sea, como la corona española cobraba un quinto real sobre la plata, la corona portuguesa va a cobrar un quinto real sobre el oro. Para ello, entonces, evidentemente esto implica, tenemos que decir acá, la corona portuguesa venía haciendo modificaciones en su administración y en su presencia. Pensemos que tuvimos la etapa factorial del Palo Brasil, después con el azúcar, las capitanías donatarias, como fracasaron algunas, después vamos a tener las gobernaciones generales. O sea, se sigue perfecto. Y con esta situación, todavía más hay que perfeccionarlo. Entonces, ¿cómo se organiza gobierno, justicia y religión al respecto en este contexto? Primero se va a dar lugar a la fundación de villas o vilas en portugués para poder ordenar el poblamiento. Estas vilas se autorizaba en función de una información previa, o sea, bases de exploración y en forma concéntrica. O sea, no es que la corona de alguna manera buscaba algún tipo de planificación en la forma en cómo se iba expandiendo esto.
Al oeste vamos a tener las capitanías, territorios extensos, indefinidos. En 1763, la capital va a pasar de San Salvador de Bahía a Río de Janeiro. Y eso va a cambiar el desarrollo regional de Brasil. De respecto de la justicia, se van a generar las comarcas, que van a ser las jurisdicciones. No quiero entrar en comparaciones, pero podría ser como las jurisdicciones de audiencia, pero un poquito más chicas, ¿no? Especialmente en zonas mineras. Claro. Y después va a haber juntas judiciales que van a entender especialmente en lo que tienen que ver con cuestión penal, o sea, crímenes, que no faltaban. No. No. Pero lo que se está notando ya es el proceso de autonomía de las regiones Bueno, frente al poder central que puede estar siendo ejercido en San De Pablo hecho- o en Río de Janeiro. de hecho, Sí, sí. esto va a traer un gran problema. Claro. Temas penales, especialmente cuando esos temas penales están protagonizados por negros, por mulatos o por indios. Sí. ¿Qué sucedió? A la estructura judicial le faltaba financiamiento. O sea, pensemos en Sí. el contexto que estamos presentes. Van a haber jueces que van a ser oidores, es el mismo criterio, que van a estar 3 años en el cargo y no podían tener negocios en su jurisdicción. Correcto. Pero algunos sí pudieron y otros no pudieron. Como siempre, todo se podía. Todo tiene un lado A y un Sí. lado B. Por supuesto, había jueces que directamente no querían ser jueces en jurisdicciones mineras. Claro. Preveían. Sí. Por otro lado, están los gobernadores, que de alguna manera la situación era que faltaba gente formada burocráticamente para poder hacerse cargo, problemas para vigilarte. ¿Por qué? Porque había que vigilar territorios muy extensos, había que administrar el litigio entre mineros por tema de jurisdicción de una propiedad con la otra, y también había que atender a la evasión impositiva. Tema, si ya arrancamos con caminos clandestinos a esta altura. En el caso de la religión, fue dificultoso la presencia de la iglesia. Se prohibió que el ingreso de los párragos, dependiera de la subvención específicamente de los feligreses. O sea, como que se buscaba, porque, y si el filigrés era un minero adinerado, ¿qué pasaba? Un tema siempre presente, o sea, preferible, más que esté en misa o evangelizando, preferible que la gente esté trabajando. Claro. Siempre fue un conflicto. Era como los encomenderos Sí. y el doctrinero. Es distinto a los problemas que estaban en la Casa Grande y las ensalas, donde todo quedaba ahí. Todo quedaba ahí. De alguna manera, la mala demarcación de las capitanías y de las jurisdicciones Pero, traían supuesto. problemas a nivel legislativo, de finanzas y en la iglesia. El problema acá es como le pasa a toda América en general. Las grandes distancias, las dificultades de comunicación y por ende las dificultades para controlar. Claro. Los gobernadores principalmente trataban de accionar sobre aquellas sociedades que eran más inestables, con mayores problemáticas, que por lo general siempre estos problemas se generaban por las malas demarcaciones. O sea, no es una sorpresa porque pensemos nosotros que en la tradición hispánica los problemas jurisdiccionales, hemos visto en nuestro actual territorio argentino ciudades que las mudaban de un lugar al otro porque una jurisdicción se pisaba con la de otro adelantado. O sea que acá es un tema así. Correcto. Respecto de la sociedad, ahí le voy a pedir a Pancho la figura 3. Nos vamos a encontrar con un aumento exponencial de la población. Y aquí se va a dar lo que se conoce como guerras de Emboabas. Upa. Las guerras de Emboabas, y te voy a pedir que te vayas preparando en la página Ya estoy. Espera que me 281, pongo las lupas.
Dicho de esta manera, 281. Dicho de la siguiente manera, muy rápido, 1708 y 1709, es el problema que se va a suscitar porque quienes son originarios de la jurisdicción minera no quieren la exclusividad de la explotación y no quieren que vengan de otras jurisdicciones a explotar la minería del oro. O sea, claro, de alguna manera patrimonializan esa posibilidad. Y esto va a generar durante 2 años este conflicto. Entonces, te voy a pedir, por favor, la lectura del texto de Russell Goods. Antes hago un anuncio. Tema de historia americana contemporánea, las rebeliones de final del mundo colonial portugués. Pero bueno, arranco con la guerra de las emboadas. La guerra de las emboadas y los serios choques posteriores entre las dos facciones existentes en Goiás en 1736 personificó la división dentro de la población de las zonas mineras. Por una parte estaban los paulistanos, mestizos con un fuerte elemento indio, bilingües en portugués y tupí guaraní. Nómades, consumados leñadores y exitosos descubridores de oro, con un espíritu empresarial bien desarrollado y recelosos de la autoridad. Por otro lado estaban los emboados, el término designado a cualquiera que no fuera paulistano, poco versados en la minería, con escaso interés en la exploración, sedentarios, de habla portuguesa, con ningún conocimiento de la flora y la fauna brasileña, inexpertos una vez lejos de los centros urbanos y profundamente dependientes de otros para sus destrezas, al igual que para su supervivencia. En la primera mitad del siglo XVIII, los sucesivos gobernadores de Minas Gerais intentaron integrar a ambas facciones, asegurando una representación igual de paulistas y emboadas en los senados de las cámaras de las zonas de desarrollo nuevas, tales como Pitangui. Bien, gracias. Entonces, no, por favor. ¿Qué va a suceder? Una de las presiones y las cuestiones que se van a generar van a ser los movimientos de población. Y estos movimientos de población van a abandonar eso que la corona había prohibido, que son los cultivos. Entonces va a haber escasez de alimento. La corona portuguesa va a tener que tomar una decisión muy firme al respecto, porque en serio estaba en juego la supervivencia alimentaria de la colonia. Perdón, ¿puedo decir una cosa? No te metas, Pancho, no la habilites esa cámara. Déjala para el final, no te hagas problema. Bien. Me sacaron de línea, pero bueno. Bien, por lo tanto, no solamente vamos a tener escasez de alimento, vamos a tener evasión fiscal de los quintos, inestabilidad social, competencia y muchos conflictos. Sí. Se va a dar una incorporación de esclavos y, por supuesto, ahí sí, no le compran ya a los agricultores porque hay una vigilancia cierta, sino que le van a comprar los esclavos a los comerciantes. Sí. Por supuesto que si el esclavo era especializado, el costo era otro, era distinto. Respecto a la economía, si bien se fortalece con la presencia del oro, la región se consolida a otras actividades. La corona va a entregar sesmarías para tierras para la ganadería en el interior minero. En el caso de la alimentación, también se va a desarrollar una agricultura que va a provenir, en realidad se va a desarrollar desde otras regiones, y después la propia región de Minas Gerais va a desarrollar la agricultura. En el campo de construcción se van a tener para estas instalaciones, se va a dar la construcción de edificios mineros, edificios públicos, religiosos y edificios privados. En el caso de la industria, este fomento de la minería va a generar por ejemplo, el desarrollo de toneleros, jaboneros, herreros, cuchillos, latoneros, sastres, sombrereros, o sea,
se está afincando, o sea, no solamente está afincada una población, sino que una población que asciende socialmente, otra que no asciende pero mejora sus capacidades adquisitivas, Sí. y hay demanda no solamente ya de alimentos, sino de productos, vamos a decirle, hechos por artesanos. Eso sí, esta sociedad que se va construyendo en esta zona de hacia el este va a ser una sociedad jerarquizada. En tanto, la sociedad que se interna hacia el oeste va a ser una sociedad más equilibrada o más horizontal, si la queremos ver. ¿Qué va a pasar con la actividad minera en sí misma? Bien, al principio el oro se va a obtener en escamas o en pepitas. El oro va a tener una variedad en su calidad, que va a ir desde el amarillo vivo hasta el oro negro. De ahí la denominación de una localidad que nace bajo el nombre de Vila Rica, pero que hoy la conocemos como ouro preto, o sea, oro negro. Por lo tanto, el oro óptimo era aquel oro que alcanzaba los 23 quilates, pero en esta zona se va a obtener oro de 21 y 22 quilates. El oro provenía de distintos lugares, pero lo que se trató es que su producción, o sea, la obtención del producto, alcanzara una especie de estandarización. Y luego vamos a encontrar el otro oro, el que no está ya en escamas o en pepita, que es el oro en vetas y que se encuentra en los ríos. Ahí le voy a pedir a Pancho la imagen 4. Ajá. Ahí tienen la utilización, las caídas en algunos casos ríos. Eso es un grabado de época. La caída en cascada, y se encuentran al pie de esa cascada, van a ver que se está con las baterías. Entonces, en esta actividad vamos a tener, como así lo tenemos para trabajos específicos para la plata, tenemos en este caso para el oro. Vamos a tener los cateadores, que son los que van a estar en el lecho de los ríos, que usaban las famosas baterías. Las grupiaras y los fasciscadores, que se encontraban en las laderas adyacentes del río. Luego vamos a tener las catas, que son las prospecciones que se hacían sobre el mineral. Por supuesto, era necesario el recurso del agua es fundamental acá para el lavado, con distintos sistemas de compuertas. Y se había desarrollado una innovación vinculada a máquinas hidráulicas. Los esclavos eran especializados, y en su mayoría venían de África, que ya tenían algún tipo de vinculación con el trabajo minero. Por supuesto, este trabajo representaba un gran desgaste, y ahí te voy a pedir la figura 5, Pancho, y se estimaba que la vida útil de un esclavo en la actividad minera, ahí está uno de los sistemas estandarizados para el lavado, la vida útil de un esclavo en esta actividad minera podía ir entre los 7 a los 12 años. La producción por esclavo se estimaba en unos 20 dracmas anuales. Pregunta, ¿cuánto es un dracma? Sí. Un dracma es 1 kilo 3/4 de oro, más o menos. Es 1793 gramos de oro. O sea que estamos diríamos unos 38, 37 kilos de oro anuales. Por supuesto, muchas veces la actividad se interrumpía por los conflictos. O conflictos internos dentro de la mina misma, o aspiraciones de vecinos. Las datas eran las concesiones mineras en proporción a los esclavos que se tenían. O sea, vos primero tenías que... El minero tenía que declarar, el empresario, vamos a decir, tenía que declarar la cantidad de esclavos que tenía, y en función de los esclavos era la extensión del territorio a explorar que te daban, la data. Ahora, en esto también hubo corrupción, porque muchas veces ahí había un acuerdo entre el minero y el funcionario que tenía que otorgar la data, y si el minero tenía 15, decía tengo 30 esclavos.
bueno, evidentemente ahí había una convivencia y te entregaban una data teniendo en cuenta que tenías 30 esclavos, cuando en realidad tenías la mitad. O sea, lo que se buscaba era que te dieran una jurisdicción más amplia. Por supuesto, existió la falta de control. Hay veces también hubo falta de conocimientos técnicos en algunas áreas. En otros sí hubo una mejor técnica. Lo cierto es que en algún momento este ciclo va a llegar a un agotamiento. Y, por supuesto, con la caída correspondiente de la explotación de oro. Es más, hubo zonas que no se llegaron a explorar por falta de esclavos, por falta de recursos. O sea, no es que no había, pero está la limitante demográfica. Sobre el oro extraído se pagaban quintos. Y ahí vamos a ir, por favor, a la figura 6. Hay una certificación de que se ha pagado un quinto. Es un documento... Impresionante. Que se certifica el pago o el cobro del quinto. Depende de dónde nos ponga. Había 12 formas de recaudar los quintos. Cuando hay tantas formas de recaudar un impuesto... Bien. Estaban las casas de fundición que quintaban, por supuesto, el oro. Se fundían en barras y se colocaba el sello. ¿Por qué? Para evitar los riesgos de que si se producía un robo, estaba identificado el oro. En realidad podemos decir que es una especie de mentira con pata corta, porque el oro podía refundirse y podía llegar a remarcarse, por decirlo de alguna manera. Los mineros preferían pagar una cuota anual, ¿no?, que iba entre los 25 y los 37 arrobas con un cobrador y sacarse la presión. Yo supongo, es una estimación mía, pagar directamente y después ya quedo librada, y si llego a sacar más, claro, no lo declaro. Exactamente. Pero es una percepción. Como corresponde una percepción a los tiempos. Hasta actuales. ¿No? El contrabando, dice el autor, por supuesto, fue desenfrenado, sí, ¿no? Y esto tuvo efectos adversos tanto sobre la minería como el comercio. Y ahí te voy a pedir, por favor, si podés ir a la lectura de la página 295. Ya estoy llegando. En resumen, la infraestructura administrativa era completamente inadecuada para hacer frente a las demandas logísticas de los cambios que sufría el método de recaudación. Incluso después de algunas veces las casas de fundición se estancaban debido a que los prometidos embarques de mercurio y otros artículos esenciales, tales como los impresos para la capacitación de matrícula que se realizaba 2 veces al año, dejaban de llegar o llegaban en demasiada cantidad. Ah, qué bueno esto. Bien. Entonces... O no hay o hay mucho. O hay o no hay mucho. Entonces acá lo que vamos a ver es que no solamente hay contrabando de oro, sino también va a haber contrabando de mercancías y de esclavos. Sí. A nivel interno, claro que sí, ¿qué circulaban? Joyas, ganados y esclavos. Y a nivel internacional, ¿qué es lo que estaba ingresando? Suntuarios, textiles y más esclavos. Por supuesto, estos esclavos no solamente llegaban a Brasil por vía de Portugal, a través de África del Norte, de India, pero además había toda una especie de, una argamasa, vamos a decirle, de tripulantes que se llevaban oro, no en forma de polvo ni de lingotes, sino que se llevaban imágenes de oro. O sea, al pasar por un artesano ya obtenía otra categoría. O sea, te llevaba la imagen, después lo fundías y lo reconvertías, ¿no? Correcto. Había casas de fundición, o sea, casas de fundiciones falsas, o mejor dicho, casas falsas de fundiciones, ¿no?, para poder hacerse de los lingotes. Y este tráfico no permitido tenía hasta rutas identificadas. Los que salían de Río de Janeiro iban a Portugal, y los que salían de Salvador se iban al oeste de África. O sea, ya hasta eso estaba determinado. Con el tiempo se fue degradando
el oro en polvo. ¿Por qué? Porque se lo empezó a mezclar con estaño. Se transportaba el oro clandestino por caminos adyacentes, conocido solamente por transportistas y comerciantes, que era un servicio muy solicitado, muy demandado, el de los caminos adyacentes. Por supuesto, se abrían investigaciones respecto por la circulación de moneda falsa y la degradación del oro, que significaba que el oro estaba mezclado con otro tipo de mineral, en este caso estaño, ¿no? Sí. Por supuesto, la corona comenzó a controlar el oro que manejaban los orfebres. ¿Por qué? Porque querían saber si los orfebres trabajaban con oro declarado o con oro sin declarar. Esto es todo un imposible, porque lo mismo sucedía con los orfebres mexicanos y peruanos para saber si era plata quintada o no era plata quintada. El problema del contrabando era doble. Una, Claro, porque no se cobraba impuesto y caía, lo peor de todo, en manos holandesas, que realizaban un comercio competitivo contra el propio Portugal. Sí. ¿Sabés? En este momento Portugal está fundando una villa que es Colonia del Sacramento en 1680, por donde ingresaba el contrabando holandés, que estuvo en disputa con el Imperio Español hasta el Tratado de San Ildefonso en 1777. Este es un área de una enorme presión, hasta te diría, Ana Frega, como vos me comentabas la otra vez, de una economía global, no local. Porque lo que vos estás señalando está en el marco de una economía global y no local. Eso. Por eso esa era una cuestión que iba a señalar, de que reflexionemos toda esta cuestión, la repensemos en función de lo que hemos hecho en los primeros podcasts respecto de la globalización y de los ejes geohistóricos. Lo de Frega es impresionante cuando descarta mirarlo desde la economía local. Está insertado en una globalización. Entonces, de Brasil partía oro hacia África, y de África retornaban esclavos que no siempre terminaban de alcanzar y mercancías europeas. A pesar de los severos castigos que la corona pensó o pautó para el contrabando, ¿qué sucedía? Se alegaban averías de los barcos para poder tocar puerto. Pero sí. Las famosas arribadas del puerto de Buenos Aires. ¿No? Entonces, ¿cuáles son las imposibilidades de control? La extensión del litoral que tiene el propio Brasil, por ejemplo, para señalar Pernambuco, San Salvador de Bahía, Río de Janeiro, Santa Catarina de Portarí. Fuerte presencia de ingleses en este litoral, ¿no? Que por supuesto manejaban el contrabando y traían mercancías mucho más baratas porque obviamente estaban exentas de todo impuesto. Entonces, este es más o menos un esbozo, un planteo de lo que Russell Good piensa, describe y articula para poder explicar el ciclo del oro. Por supuesto que está lleno de datos, de cifras y de particulares, pero acá, bueno, en función del tiempo que tenemos, era dar estas pinceladas generales. Y ahora vamos a ir hacia el texto de Alves Carrara, Ângelo Alves Carrara, historiador brasileño, doctor en historia. Ahí tenemos la foto de don Ângelo Alves Carrara. Bien. Y en el caso de él lo que aborda el tema es minería, moneda y mercado interno en el Brasil en el siglo XVIII. O sea, no va más puntualmente a la cuestión económica y fiscal y no vamos tanto por el tema de sociedad. Y ahí le pediría a Pancho la figura número 9, que es la de un lingote de oro, ya que recién estuvimos hablando, o sea, casi estábamos terminando con... ¿Ese es español? No, ese es portugués. Mirá. Es un lingote de oro. Así como tuvimos el de Nuestra Señora de Atocha, de plata, acá tenemos el de oro. Bien, ¿qué nos va a señalar Alves Carrara? Es la siguiente cuestión, y que no es menor. Los efectos
que esto va a tener sobre la agricultura, la ganadería y las mercancías. Especialmente, ¿por qué? Porque el ciclo principal del oro, ¿no es cierto? Siglo XVIII, supuestamente su momento de euforia termina hasta 1750, pero su momento de mayor esplendor después continúa, y hasta tal punto que esos beneficios se van a prolongar hasta la primera década del XIX, que coincide con la llegada de la corte portuguesa a Río de Janeiro. Exactamente. De hecho, fue un elemento muy importante para fue un momento muy, aparte fue un elemento, fue algo que permitió esta financiación. Una quinta parte de la producción de oro fluyó hacia Europa. Una era en barras de oro, que era para el comercio mayorista, y de luego teníamos el oro en polvo, que se destinaba al comercio minorista. Para que tengamos idea, se quintaba por debajo de un dracma, que eran 1793 gramos, no se requería el quintado. Cuando superabas esa producción, sí se requería el quintado. Alves Carrara rescata en esta propuesta el modelo explicativo de Carlos Empata Sadurian, en donde dice: en zona minera se desarrolla un mercado interno con instrumentos monetarios y prácticas monetarias que van a caracterizar la realidad económica colonial en América Latina. ¿Cuáles son los rasgos generales durante el 17 y el 18 en función de la influencia de la economía minera? En el caso de la ganadería, no solamente es la actividad, sino que aparece en escena un individuo, un hombre que va a andar a caballo, libre, que va a prestar estacionalmente su servicio, y que es el vaqueiro o el gaúcho, si nos corremos más a Río Grande do Sul, ¿no? Convive también, porque acá hay una cuestión, los ciclos económicos, hay veces a mí me hace acordar, como nos decía nuestra querida profesora Rita Falcone, de cuando se hablaba de las civilizaciones, y no significa que después de los cretenses se mueren, desaparecen, y vienen los griegos. Después los griegos desaparecen totalmente y vienen los y así sucesivamente. No, los pueblos siguen existiendo. Entonces, acá, con los ciclos económicos, las actividades siguen. No seguirán en su cenit, pero conviven con otras actividades, ¿no? Entonces, en el caso, va a continuar una agromanufactura azucarera, que va a ser muy importante. Lo que sí va a estar en un momento de caídas de precio y con una muy fuerte competencia por parte del azúcar caribeña. Pero no es que después del ciclo del azúcar, el azúcar murió y solamente hubo oro. No, el oro convive con el azúcar, a eso me refiero. A su vez, ¿no es cierto?, tanto la producción de azúcar como ganadería y otras actividades vinculadas a la agricultura colaboraron con el incremento de la población, y especialmente una población que va a estar vinculado al sector mestizo. El oro, de alguna manera, en su momento de apogeo, va a subordinar a las otras actividades, pero no las va a eliminar, porque porque la propia corona tiene interés de que eso no suceda. Se estima que en el siglo XVIII, muchísimas gracias. Esto es en vivo, como ustedes ven. Sucede acá. Esto es podcast verdad. Claro. ¿Viste? Como dicen televisión verdad. Bueno, esto es podcast verdad. Qué buena, lo que has acuñado. Podcast verdad. En el siglo XVIII, Portugal recibió al cambio en versión española, diríamos, en oro, el equivalente a 370 millones de pesos plata. Si lo transferimos en... lo combinamos a dineros unos centavos. Español, unos centavos. Teniendo en cuenta que un peso plata hispanoamericano equivalía a 162 reais, que es la moneda portuguesa. 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 162 reais, que es la mon
Ahí le voy a pedir por favor a Pancho la figura 10, que son los ingresos. Eso demuestra los ingresos porque nosotros tenemos minería, agricultura y comercio. Sí. Y para cada actividad tenemos un tipo de impuesto. Para la minería, el quinto real. Para el agro, el diezmo. Y en el caso mercantil, el almojarifazgo, Sí, sí. que acá funciona como impuesto interno, comercio. En la legislación española es impuesto de embarque, es distinto, porque en la legislación española sería la alcabala. Y uno lo que observa ahí es que tiene un pico, el cobro por Sí. el quinto real, Sí. después cuando lo puedan ver, porque ahora está el símbolo para cada uno, pero vamos a ver cómo las demás actividades se van a mantener constantes. El que tiene picos tipo electrocardiograma Sí. son los quintos reales. Sí. El diezmo y el almojarifazgo van a tener una constancia. Es más, la línea punteada que ven que se derrumba, Sí. esa va a ser la del oro con el tiempo. Ajá. Y las otras son las que son de comercio y de agricultura. La más parejita, por ejemplo, es la de los diezmos de agricultura. Correcto. Para tener. Por lo menos explicás mejor el cuadro que nuestro colega graduado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ¿no? Se calle boca. Bien. La caída de No. la caída de la minería, de alguna manera, arrastra a las actividades, pero las que se desarrollan en el mismo área, Sí. no las que están más lejos. Guarda. Sí. En Minas Gerais hubo un sector agrícola-ganadero que se dedicó luego a abastecer a Río de Janeiro. O sea, se desmarca, ¿no?, de específicamente del polo minero y va a abastecer a una región, ahora pasó a ser capital, ¿no es cierto?, de la colonia, y se dedica a abastecer un centro urbano administrativo fundamental. Ahí sí podemos ir a la figura 11. Ese es un plano de época de la Vila Rica de Ouro Preto, ¿no? Una pintura de época. Y por último, entonces... Es una pintura holandesa esa, de la escuela holandesa. Sí. Sí, no, parece no, es una pintura de la escuela holandesa. Es. ¿Qué pasa con los circuitos mercantiles de Minas Gerais, ¿no? Entonces vamos a tener una que va a ir a Río de Janeiro, uno que va a ir a Bahía y otro que va a administrar San Pablo. Sí. Por supuesto que hay aduanas para controlar la circulación interna, y sobre todo la circulación que tenía que ver con herramientas para la agricultura, ropa, alimentos, o sea, cómo el abastecimiento era controlado por la Real Hacienda, no solamente el comercio, sino también la minería. Entonces, tenemos que tener en cuenta que se trataba de controlar lo que circulaba en sentido sur-norte, siendo que el sur aportaba el 75% de estas mercancías que circulaban. Si uno lo mira, esa proyección en largo plazo, el sur aporta el 75%, y pensemos un poco después cómo se desarrollan esas lógicas productivas y cómo va a influir en lo que va a ser la posterior historia del Brasil independiente. Y cómo de alguna manera eso va a tener después peso en el Brasil contemporáneo, el tema del sur. Pero bueno, ¿qué es lo que se está proveyendo? Sal, caballo, tabacos y ganado. Del sudoeste van a provenir herramientas, alimentos, esclavos, textiles y mulas. Por sobre todo, el río San Francisco va a ser fundamental porque va a conectarse con va a conectar a Minas Gerais con los certaos. Los certaos son las áreas donde van a estar la actividad ganadera, que van a ser proveedoras de cecina, pescado, la cecina sería una versión de nuestro charque, si lo queremos ver, que provienen de las estancias ganaderas. Desde Bahía, que llegaban esclavos, bacalao y azúcar. Ahí sí podemos ir a la imagen 12
y le voy a pedir, ahí tenemos las moneditas cara de oro para el periodo, y le voy a partir de 1766 van a empezar a decaer los quintos reales por cobro de oro, que es esa curva que nosotros vimos, pronunciada que vimos. Entonces te voy a pedir, por favor, si podés leer lo subrayadito de Alves Carrara. Página 46 al final. Sí, hasta el tercer final. párrafo. El primer efecto que el sector minero ocasionó sobre el conjunto de la economía colonial brasileña fue el de hacer disponible una enorme cantidad de moneda distribuida para un número de personas mucho mayor de lo que hasta entonces se había visto. Incapaces de abastecerse a sí mismos de artículos de primera necesidad, las unidades de producción esclavistas del sector minero, así como una gran cantidad de la población de los pueblos, requirieron de las unidades de producción esclavista del sector agrario aquellos productos que le faltaban, independientemente de que alojasen en su interior cultivos de subsistencia. Con eso, aparte del sector esclavista agrario, generó una producción agrícola y pecuaria destinada a abastecer la mayor parte de la población de los núcleos mineros. Todas las demás actividades dependientes de la minería comenzaron también a disminuir, lo que se hizo muy visible en las curvas declinantes de la importación de mercancías, representadas por el descenso del rendimiento de las entradas fiscales, que por concepto del comercio y de la producción agrícola y pecuaria registraba en el valor declinante de los diezmos eclesiásticos. Es la cita 18 y cierro la cita. Claro, es lo que vos mostrabas en ese cuadro. Entonces, ¿qué va a suceder? O sea, acá, como dice, va a haber cambios vinculados a la cuestión monetaria a fines del proceso colonial, ¿no? Entonces, va a haber un drenaje del oro atesorado, el derrumbe, como dijimos, de los quintos reales a partir de 1766. Pero la agricultura que se había desarrollado al sur de Minas Gerais, que tenía como función, como señalamos recién, abastecer al centro minero, se va a independizar de la minería y se va a dedicar a abastecer a Río de Janeiro como capital, pero también a la región de influencia hacia el sur de Río de Janeiro. Por lo tanto, va a haber un consumo inmediato de productos agrícolas como maíz, frijol, ganado, sal, y vamos a tener aquellas fábricas, entre comillas, en donde se va a obtener hierro, sal para uso ganadero, o sea, para la disecación de carne, y también de donde se van a poder obtener esclavos. O sea, la minería de alguna manera generó una ampliación del espacio económico por su propia actividad, pero que luego se va a emancipar y también se va a articular con los grandes centros urbanos. Sí. La minería puso en contacto a las regiones, más allá que luego se debilitó la actividad, quedaron interconectadas y siguieron teniendo una lógica por fuera de la lógica que las había generado, que era la minería. Las regiones continuaron con su especialización iniciada. Por lo tanto, hubo un resurgir de la agricultura en general, pero sobre todo un resurgir del azúcar y de la producción de algodón para la época. Claro, el algodón, importantísimo. Importantísimo. Intercambios, o sea, los intercambios mercantiles van a adquirir una dinámica propia. Y de alguna manera, los almofarifagos, que son los impuestos internos, van a diseñar una cartografía de las regiones económicas hacia el interior del Brasil. Bien. Bueno. Hasta acá, 2 textos en un tiempo. Bueno. Me dejas, sí, por supuesto. Porque me olvidé de varias cosas porque estoy con el Alzheimer. Primero, al principio tendría que haber dicho que nos acompaña en el estudio Buenavista Social Club Francisco Colona, estudiante avanzado de la carrera de Historia y además productor de este ciclo.
además de operador de la switchera Blackmagic Design. Tengo que hacer una aclaración. Nuestro Colonna, Francisco Colonna, Sí. no es el Colonna expulsado en el programa de radio Ahí Vamos, que sale por Vorterix y que conduce Javier Ordoque. Bien. Es una aclaración muy Ex miembro de Lili. muy importante. Quiero decirle también a los chicos que en el Genially vamos a ubicar 4 capítulos y uno sobre Sí. rebelión, sobre los ciclos. El ciclo del palo Brasil, el ciclo del azúcar, el ciclo digamos de los metales y el ciclo diamantino. Así que eso por mi parte. Igualmente, Estoy ahora sin cámara yo porque es adelantarnos un poco en el porque tiempo. la directora no compré el adaptador, entonces funciona batería. Vamos a tener un futuro podcast que va a estar vinculado con Schwartz y el mundo Schwartz, del sí. Así que bueno, ya vamos a llegar ahí también. Bueno, Pero este tema es central para entender, vuelvo a repetir, cómo a posteriori la banda oriental del río Uruguay va a ser un objeto preciado de la corona portuguesa y cómo el contrabando entra y sale por Sacramento, la colonia de Sacramento. Bien. Así que bueno, como decimos siempre, estimado, muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Nos vamos a encontrar en un nuevo podcast y como les decimos, bueno, suscríbanse al canal de YouTube. Si les gustó, les dan un like, manito arriba y tocan la campanita y van a recibir las novedades que vamos publicando. Así que bueno, hasta un nuevo podcast. Muchas gracias Francisco que nos acompaña, muchas gracias Carlos y hasta la próxima. Un beso grande a todos. Muchas gracias.